Buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar nuestra clase de tutoría. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El día de hoy tenemos en tutoría un tema muy interesante. ¿Qué será una lupa? ¿Para qué se empleará este objeto? Todos sabemos que la lupa es un objeto para buscar cosas, ¿no es así? Para agrandar las cosas, tal vez. ¿Y quiénes ocupan esa lupa? Aparte de los químicos. Las personas para buscar cosas, ¿no es cierto? Pero no solamente esas personas. Una característica de una persona que siempre use lupa, que se caracteriza, son los detectives. ¿Por qué creen que los detectives usan lupas para resolver un misterio? Porque quizá mediante las lupas ellos obtienen pistas y las pistas ayudan a resolver un misterio. ¿Por qué la lupa del detective es un símbolo de curiosidad? Porque nosotros no sabemos si ha resuelto el caso o no. Es como algo que nos dice algo que nos da una curiosidad de saber si resolvió o no el misterio. Solo los buenos detectives son realmente curiosos, porque encontrar la pista correcta puede ser la diferencia entre resolver un misterio o no, ¿no? Tantos casos que hay, por ejemplo, pueden contratar un detective para un determinado caso, pero ¿qué es lo que hace bueno el detective? Que resuelva el misterio o el caso. Entonces, ¿qué será la curiosidad? La curiosidad es algo que nos mueve más allá para encontrar una respuesta a un problema, para resolver un problema. La curiosidad es algo genuino por conocer algo y solemos usarla cuando nosotros escuchamos a los demás. Cuando nosotros escuchamos a los demás somos detectives y la lupa de la curiosidad le muestra a otra persona realmente de que la verdad nos interesa. También nos ayuda a entender mejor las situaciones y a resolver los misterios en nuestra vida social. Vamos a ver un video sobre un detective y luego lo vamos a comentar. Esta casa. Pues me pilláis aquí ordenando unas cosillas. Es una corbata normal y corriente, ¿verdad? ¿A que no tiene nada especial? El objetivo está ahí. Esto es un micrófono que la particularidad que tiene es que desde tu móvil, desde cualquier parte del mundo, puedes escuchar lo que está oyendo el micrófono. Pues esto se pone en las paredes, por ejemplo, es un micrófono que aumenta y entonces ahí los auriculares y oímos cosas. Esto es unas gafas, pero que llevan una cámara incorporada. El objetivo está aquí. ¿Ustedes infieles? Pues donde queráis vais a encontrar, porque de hecho las estadísticas dicen que 1 de cada 3 vascos es o ha sido infiel, tanto hombres como mujeres. Se pilla, depende. Hay gente que es muy buena y no se le pilla. Y en esto las mujeres son las que llevan siempre las de ganar. Son más listas y lo suelen hacer mejor. ¿Me seguís? Vamos. Saber, por ejemplo, si tu pareja te es infiel, eso puede solucionar muchos problemas, ¿no? Te puedes divorciar, aclarar tu vida, irte con otra persona o temas económicos. El porcentaje de hombres o mujeres que contratan los servicios de un detective es mayormente las mujeres. Digamos que un 90% son mujeres, sí, tanto como te digo. Y sin embargo, solo un 10% de los hombres contratan a un detective para ver si su mujer ha sido infiel. Los hombres y mujeres sí somos diferentes a la hora de ser infiel, porque la mujer tiene mucho más cuidado de que no le vean. Así como un hombre, por ejemplo,
tú le puedes estar siguiendo y sacarle fotos abrazado al amante o incluso besándose o yendo a cenar. La mujer no. La mujer cuida mucho las formas por si le ven. Los hombres no es tan normal que tengan un amante fijo, ¿no? La típica amante, sino pero más bien suelen ir a locales de alterne, como por ejemplo en este al que estamos llegando, que es donde tengo o suelo tener muchos investigados que vienen a locales como este es el Urraca, que es el local así más típico de Bilbao, con más solera. Esto es como en las películas, ¿no? Todo el detective tiene sus informadores. Y sí, tengo uno en concreto que podríamos decir que es un profesional de los prostíbulos. Y cuando tengo alguna duda de un local u otro, pues siempre le llamo a él y me comenta, pues sabe todo. Desde las mujeres que hay, los horarios, qué hacen, qué no hacen, todo. Esto fue un caso de que estaba siguiendo también una mujer y le veo con el cliente que me había contratado. Y están paseando y digo, pues, ¿para qué me ha contratado si está con ella, no? Y pasa la tarde y resulta que me llama el cliente, veo el teléfono del cliente que me está llamando. Pero, pues está con ella, ¿pero qué es esto? Y hablo, ¿y qué tal la tarde? Pues está contigo, no está. ¿Cómo que no? Estaba mandando unas fotos, y digo, a ver si no va a ser tu mujer. Y le mando las fotos, y sí, era su mujer, pero el que estaba con ella era su hermano. Claro, se parecía mucho a él. Ejemplo, vamos, tantos como clientes, que en tantos años, imagínate, este era un aldeano. Y le pillé a la mujer en una campa con el amante en el coche. Y la tecnología ha puesto al alcance de todos la posibilidad de espiar. Vamos a ver la diferencia entre hacerlo de una manera totalmente amateur o de una manera profesional y sobre todo legal. Para ello vamos a una de las tiendas de Madrid especializadas en gadgets de espionaje. Hola, buenos días. Bienvenidos a la tienda del espía. Bueno, aquí en la tienda recibimos a todo tipo de clientes, tanto son profesionales como particulares que tienen problemas concretos, que quieren saber lo que ocurre cuando ellos no están, infidelidades, problemas de malas compañías de los hijos, pueden ser problemas laborales. Hay una serie de sistemas que son exclusivamente para grabar sin ser vistos o para escuchar sin que sepan que estás escuchando. Normalmente suelen venir directamente los afectados. Si son personas VIP, porque nosotros también tenemos aquí personas de relevancia, pues vienen otras personas a comprar los productos y pueden ser también los profesionales, los investigadores que vienen a comprarnos los productos para utilizarlos en seguimientos, por ejemplo. Los productos, todos los que nosotros vendemos, son totalmente legales, con el certificado de la Unión Europea, con unas normas que cumplen los productos. Luego la aplicación, nosotros no sabemos lo que hace el cliente con ese producto, pero ya te digo que los productos son totalmente legales. Vamos a empezar con los productos que hemos seleccionado para grabación de voz. Entonces, es un reloj, esto es un bolígrafo que escribe con toda normalidad, y esto es una grabadora muy pequeñita que es muy fácil de ocultar y lleva una cantidad de accesorios. Por ejemplo, lleva un accesorio para grabar las conversaciones del teléfono fijo y el teléfono móvil. Con esta pequeña grabadora podemos tener una duración de 70 horas a lo mejor de grabación. El reloj es un grabador de voz. Todos ellos se conectan luego al ordenador y pueden ser una habitación grande, pequeña. Lo que tú escuchas lo recoge perfectamente la grabadora. Tan sencillo como bajar este clip y ya estamos grabando. Estamos haciendo una prueba de grabación con este bolígrafo, luego subimos el clip y ya la grabación se guarda automáticamente y lo podemos escuchar, por ejemplo, en el ordenador. Aquí está el archivo donde hemos grabado. Lo reproduzco normalmente como cualquier... Haciendo una prueba de grabación con este bolígrafo, luego subimos el clip y ya la grabación se guarda automáticamente y lo podemos escuchar, por ejemplo, en el ordenador. Esto es el escuchaparedes. Esto es un micrófono que lo colocas en la pared y tú con estos auriculares estás escuchando lo que se está diciendo en el otro lado de la pared. Entonces puedes escuchar de una habitación a otra. Todos estos productos son una muestra de cámaras que graban audio y vídeo. Entonces tenemos una cámara en un bolígrafo, en un mando llavero,
en un dispositivo especial, en un reloj y luego en las gafas. Entonces vamos a hacer, si os parece, una demostración con las gafas. Yo me las pongo y grabamos. Entonces la grabación de las gafas te coge todo lo que está a la altura de la vista. Entonces yo me movería, haría un movimiento de cabeza y conforme vaya girando la cabeza voy grabando todo lo que estoy viendo. Entonces he hecho una grabación de 365 grados. Paro la grabación y ahora estas gafas tienen una tarjeta SD que ahora la vamos a sacar y la vamos a ver en el ordenador. Es un programa que se instala en cualquier smartphone. El tiempo que se tarda en instalarlo son 3 minutos. Se descarga el programa de una página web. Entonces entramos aquí y vemos que el programa este que hemos instalado nos permite ver las llamadas entrantes y salientes, los SMS entrantes y salientes y los emails, así como, importante, la ubicación, dónde está la persona que lleva ese teléfono móvil. Es un programa que queda oculto y la persona que lleva el móvil no sabe que tiene este virus. ¡Ay, amor! Esto es un detector de cámaras. De cámaras que están conectadas, a ver, on. Entonces te lo pones a la altura del ojo y vas haciendo un barrido para ver si hay alguna cámara oculta. Otro producto también muy utilizado son los micrófonos. Este dispositivo es muy pequeño, lo podemos dejar oculto en cualquier sitio, en cualquier sala, en cualquier restaurante. Lleva una tarjeta GSM de teléfono normal, estándar, y podemos escuchar llamando al dispositivo. Este dispositivo se descuelga sin hacer ningún tipo de ruido y podemos escuchar remotamente lo que se dice. Este dispositivo es un localizador. Se utiliza, bueno, tanto para personas como, por ejemplo, en un coche. Lo camuflas en el coche y te está dando la ubicación exacta de dónde está ese coche, con todo el histórico, la velocidad. Legalmente lo que la empresa puede hacer con esto, pues nosotros no lo conocemos. Nosotros vendemos el producto y le explicamos la aplicación que tiene el producto, para qué sirve. Y luego el cliente es el que hace. Hemos visto lo fácil que resulta encontrar material en el mercado con el que espiar a otras personas. Sin embargo, si nos decidimos por ello, tenemos que tener cuidado de no rebasar la legalidad. Para ello, lo más conveniente siempre es contratar los servicios de un profesional. Hablamos con Eva Grueso, presidenta de la Asociación de España de Detectives Privados. Que es inviable lo que nos pide o que eso realmente no se puede hacer. Eso pasa ahora mucho con programas espías de ordenador que te dicen para teléfonos móviles y todo eso también. Y bueno, pues eso. Si está en el mercado, pues cada cual ya sabrá los límites legales para utilizarlo, pero luego nosotros no se podemos aconsejar a nuestros clientes en ninguna medida. Todo el escándalo este de Método 3 y demás os ha perjudicado mucho. Sí, sin lugar a dudas, porque ya digo que se ha magnificado toda la acción del detective. Quiero decir que como solo por el hecho de que hayan intervenido o que la contratación haya podido intervenir algún personaje político y en la investigación también, pues ya digo que se ha magnificado considerablemente. Ese tipo de investigación realizada a un empresario mismamente, pues no hubiera tenido ninguna trascendencia mediática. La mayoría tenemos un seguro de responsabilidad civil, pues si se dan estos casos, y es que pocas son las compañías que pueden decir que han tenido que intervenir nunca en ningún asunto de estos, porque es que los detectives no tenemos, gracias a Dios, en ese sentido ninguna demanda en contra, o sea que no suele ser habitual. Y de una forma así puntual, sobre todo pues lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad, porque ya digo que es el límite que tocamos más, entonces bueno, alguna vez sí que se ha podido traspasar. Y ahora todo lo que tiene que ver con ley de protección de datos. Son las demandas más habituales que solemos recibir, pero en ese sentido también es verdad que la agencia la desestima en la mayoría de las ocasiones. La crisis ha perjudicado, evidentemente, que ha perjudicado al sector, sin lugar a dudas. Que dentro de eso, bueno, pues nos hemos mantenido como colectivo, todavía seguimos, no ha sido de los más afectados, evidentemente, y sí que ha habido algunas
modificaciones a lo mejor en los tipos de investigación. Han cambiado un poquito porque las que tienen más referencia al ámbito laboral, o sea, al ámbito económico, pues es así que han crecido considerablemente por la búsqueda, la localización de bienes, búsqueda de morosos y todo eso de cara a las entidades financieras, los bancos y todo eso, pues sí que nos han pedido estos datos para la localización de morosos. Pero quitando eso, pues la verdad que poco ha variado y bueno, parece que estamos también un poco retomando y a ver si de verdad pues podemos otra vez subir de la forma, no sé si llegar a lo que estábamos, pero sí algo mejor que en los últimos años, que la verdad que la crisis también nos ha afectado. Que bueno, uno puede aportar sus propios medios de prueba, pero lo que no puede hacer es aportarlo para terceros, y nosotros sí que lo podemos hacer. Nuestras pruebas son bien consideradas en los juzgados, somos una parte completamente objetiva, aunque estemos contratados por una de las partes, pero nuestro interés no va en esa parte, sino en demostrar de la forma más objetiva pues la verdad existente. Entonces, por eso el hecho de recurrir a un detective que va a aportar un informe, que luego va a ir a ratificarlo, entonces, bueno, creo que es interesante y que sobre todo es la posibilidad de la defensa de una investigación. No se sabe pues que estamos regulados por una ley, que tenemos que tener una habilitación que da el Ministerio del Interior, que además hemos de realizar unos estudios en la universidad que son 3 años. Bueno, pues a veces no se sabe y uno se cree que ponerse a trabajar de detective pues es empezar en la calle y ya está. Y otras veces ya a conciencia, bueno, pues porque el hecho de mantenerse al margen de la ley, en ese sentido, pues da muchas más posibilidades. Quiere decir que este control que tiene la administración sobre los detectives, pues no lo tiene sobre el intruso. Y el desconocimiento que también tienen a veces abogados y magistrados, pues hace que incluso pueda llegar hasta un juicio y pueda llegar a ratificar un informe una persona que ni siquiera es detective. Sí, es la triste realidad. Cualquiera puede ser espía, al menos por un día, pero para convertirse en un profesional hace falta formación y experiencia. Hacerlo por cuenta propia es, como mínimo, arriesgado. Muy bien. Hemos visto los objetos que necesitan un detective para su investigación. También hemos visto que los diferentes artefactos que tienen, por ejemplo, la cámara, ¿no? El micrófono, las grabaciones, todo eso, ¿no? Es lo que utilizan los detectives para resolver su caso. Es muy interesante el video que hemos visto, pero también dice que es mejor dejar cualquier caso que se pueda resolver en los manos de los profesionales y no hacer solamente nosotros por curiosidad. Muy bien. Les decía que cuando escuchamos somos detectives y que la lupa de la curiosidad demuestra a la persona que de verdad nos intereses. También nos ayuda a entender mejor a las situaciones y a resolver misterios de nuestra vida social. El día de hoy vamos a practicar cómo usar la lupa de la curiosidad para ayudar a nuestros compañeros. Casi todos hemos pasado alguna vez por algo malo. Por ejemplo, alguien nos ha molestado o nos ha hecho sentir mal. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, alguien nos hizo sentir mal. Por ejemplo, puede ser que uno de sus compañeros o de sus compañeras, que era su amiga, no quiere prestarle tal cosa, tal cuaderno. O si no, a veces el enojo es mala compañera. Y se enojan, discuten y a veces decimos cosas que no podemos decir, que solamente lo decimos por la cólera. Entonces, por ejemplo, si una persona le reclama a otra persona que es su amiga, que siente un cariño por ello, de mala manera, ¿cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir mal. Cuando nos ocurre en este tipo de experiencias, ¿no?
le contamos a amigos o amigas para que nos escuchan, nos entiendan y nos ayuden a sentir mejor. Es importante que no se trate de situaciones, si se trata de situaciones críticas, podemos acudir a un profesional. Por ejemplo, alguien criticó agresivamente un dibujo. ¿Qué ustedes habían hecho? Alguien les mintió y ustedes se enteraron. Por ejemplo, alguien criticó agresivamente un dibujo. Por ejemplo, ustedes están dibujando algo bonito y un compañero dice, está mal, no me gusta, está feo. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta situación? ¿Debemos responderle? No, nos sentimos mal. Debemos esperar, no hacerle caso en primer lugar. Por ejemplo, otro caso sería, se perdió algo de valor para ustedes y su amigo no los ayudó a buscarlo. ¿Qué sentimientos sienten ustedes? Sentimientos de frustración, de que su amigo no les ayudó. O tal vez se perdió algo de valor para ustedes, o tal vez tuvieron un malentendido con un amigo o con una amiga. O una persona importante olvidó su cumpleaños. ¿Cómo nos sentiríamos? Mal, ¿no es cierto? Pero ¿cómo deberíamos actuar? ¿Deberíamos de reaccionar o deberíamos comprender a la otra persona y quizá no sentirnos mal? Para eso nosotros tenemos que tener un amor propio y también tenemos que tener un poco de paciencia y ser una persona que no nos choque tanto las situaciones por las que pasamos. ¿Qué cosas, por ejemplo? Alguien criticó agresivamente, volvemos al ejemplo, alguien criticó agresivamente un dibujo que les habían hecho, que te lo dedicaron a ti y le dijeron que es feo, que por aquí, que por acá. ¿Qué es lo que hicieron para que las personas se puedan sentir mejor? Uno de los casos podría ser no hacerle caso, ignorarlo o simplemente decirle que no sabe nada de arte, ¿no? Por decir así. ¿Qué pasaría cuando alguien les miente y ustedes no se enteraron? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para sentirme mejor? Quizás comprender a la otra persona por qué no nos dijo, quizás se le olvidó, tenía tantas cosas en la cabeza, entonces no hay que ser tan duras, hay que escuchar a la otra persona para que nos dé su motivo, el porqué de su razón, el porqué de su razón, el porqué de su olvido, ¿no? Siempre es bueno escuchar a las personas. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Tuvieron un malentendido con una amiga. ¿Qué harían en ese momento? Conversar con la otra persona. No hay que dejarnos llevar por la cólera. Hay que dejar que las cosas se calmen y escuchar sobre todo a la otra persona. Una persona importante olvidó mi cumpleaños. ¿Qué debo de hacer en esa situación? No debo de ponerme a llorar, a gritar, tener cólera, no. Tranquilizarme y quizá más adelante la persona se acuerde, ¿no? Aunque es muy difícil que las personas se olviden de nuestro cumpleaños, ¿no? Al menos nuestros familiares, en fin, pero a veces siempre pasa. Bueno, de esta manera podemos saber cómo se siente, cómo nos sentimos las personas después de una situación mala. Eso nos ayuda a que nosotros conozcamos nuestras emociones. Y si nosotros conocemos nuestras emociones, también tomamos conciencia para no lastimar a las demás personas en situaciones que quizá se nos escapan a nosotros. Pero ahí está la palabra, la comunicación para poder hablar, para poder conversar, para poder expresarse sin lastimar a la otra persona y que no nos lastimen tampoco. Muy bien. La persona que nos escucha está usando la lupa de la curiosidad. ¿Por qué? Porque nos presta atención. ¿Por qué más? Cada persona que nos escucha está usando esa lupa de la curiosidad. Se vuelve en un detective. ¿Por qué? Porque la persona nos presta atención, nos escucha atentamente. Miran a los ojos.
Me hacen preguntas sobre lo que estoy diciendo, qué es lo que es, cómo sucedieron las cosas, qué día fue, cuándo fue, y que no me interrumpen a la mitad de una frase, sino esperan que terminen una sola idea. Mayormente las personas que saben escuchar dejan que termine toda la frase y no interrumpen a cada rato y repiten con sus propias palabras lo que te dicen y entienden de cómo te sientes. Entonces miren cuán importante es ser un detective con su lupa. Ayuda bastante a las demás personas. Muy bien. La lupa de la curiosidad. Acá tengo un caso para contarle al profesor y luego vamos a resolver. Dice: normalmente disfrutas mucho ir al colegio, excepto cuando algún profesor pide formar grupos para hacer algún trabajo. En cuanto esto sucede, todos tus compañeros y compañeras arman sus grupos rápidamente y te dejan de lado. ¿Cómo tratas de acercarte? Siempre te dan alguna excusa o te dicen de frente que no quieren juntarse contigo, especialmente en un grupito en particular. La primera vez gritaron enfrente de todo el salón: vete de aquí, que nadie quiere formar grupo contigo. Esto te dio mucha cólera y al mismo tiempo mucha tristeza y vergüenza. Como sabes que a tu profesor no le gusta que interrumpan la clase, preferiste quedarte callado y hacer el trabajo solo. Te estás sintiendo muy mal. De repente se acerca tu profesor y te comienza a hablar. En este caso que he leído para ustedes, ¿de qué se trata el texto? Mayormente se trata de la formación de grupos, que es común en cada colegio, en cada salón. Pero lo importante es que lo sepamos resolver. ¿Y de qué manera podemos resolver este caso que hemos leído? Quizá la persona que se siente excluida del grupo debe de hablar con sus compañeros sobre qué situación le molesta o por qué no quieren formar grupos con esa persona. De repente es un poco irresponsable, de repente no quiere hacer la tarea, de repente para jugando. Entonces esas son cositas que nosotros debemos de cambiar para ser una mejor persona. O también otra opción sería decirle a tu profesora, a tu profesor, que ella forme los grupos, para que de esta manera todo el salón se incluya y trabaje amenamente, ¿no? Entonces, la formación de grupos es un tema que se está dando hace un tiempo. La formación de grupos incluye también la solidaridad y el trabajo mutuo. ¿Para qué? Para que puedan hacer un buen trabajo en común. Si hay personas que te gritan, como por ejemplo esta frase que dice vete de aquí, que nadie quiere formar grupo contigo. O sea, hay alumnos que tienen ¿cómo les podría explicar? Que tienen esas palabras en la boca sin ver los sentimientos de los demás. Y a esas personas no les gustaría que le digan lo mismo. ¿Por qué? Porque se sentirían muy mal. Entonces hay que trabajar con esos alumnos en ese aspecto, ¿no? Entonces, ya sabemos que si eso nos pasa, una opción sería hablar con el profesor para que él forme los grupos y así todos puedan trabajar en unión. Pero también nosotros debemos de ser responsables, estudiosos, sobre todo estar atento a la clase para que no haya ese tipo de problemas en este caso. Muy bien. Vamos a practicar el uso de la lupa de la curiosidad. Después de haberles leído el caso para contarle al profesor, vamos a responder lo siguiente. Muy bien.
en una hoja que les ha alcanzado dice, usando nuestra lupa de la curiosidad. Vamos a ver que una persona está siendo de detective y el otro le contesta. Por ejemplo, él o la que cuenta está triste y te encuentras con un amigo. ¿Qué vas a responder a lo que te pregunté? Por ejemplo, yo estoy triste, no hice la tarea y me encuentro con un amigo. ¿De qué forma el detective le puede hacer preguntas a su amiga para sacarle información? Por ejemplo, vamos a ver. Yo soy la detective y las otras personas son, muy bien, la detective. Muy bien, amiga, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Y la otra le responde, o el otro le responde, me duele la cabeza. Pero la detective tiene que ser más astuta. ¿Qué quiere decir? Que le tiene que hacer más preguntas. ¿Pero por qué motivo? ¿No? Entonces, para que de esa forma la otra persona ya se vaya soltando. Entonces, le puede preguntar qué te pasó, por qué te duele, por qué estás así, qué hiciste en la mañana, también es otra táctica para saber qué hiciste en la mañana, qué hiciste a tal hora, qué hiciste en la tarde, cómo te sentiste. Entonces, de esa forma el detective puede adquirir, o sea, nuestro amigo puede adquirir información. ¿Para qué? Para que sepa qué tenemos nosotros y de esa manera que nos pueda ayudar, ¿no? Ese sería un ejemplo. Por ejemplo, te encuentras, ¿cómo le vas a responder tú si tú fueras la detective o el detective de tu amiga? ¿Cómo le vas a responder? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te encuentras? Etcétera, etcétera. También puede ser otro caso. Te encuentras con un amigo a quien ves muy triste. Le preguntas qué le pasa. Entonces, el primer paso para cada detective, uno es el que cuenta. Quiere decir que la otra persona te va a decir todo lo que sepa, todo. Qué tal hizo, etcétera, etcétera. Ahora, el segundo paso es que el detective, con la lupa de la curiosidad, le pregunta qué le pasa. Primero la persona le cuenta al detective, o sea, al amigo. Luego el amigo le hace preguntas para ver qué le pasa, no olvidándose ningún tipo de detalle. Por ejemplo, tenemos en una situación específica. Tú estás triste y te encuentras con un amigo. ¿Vas a responder a lo que te pregunté? ¿Qué significa eso? Que sí, porque en este primer paso, el amigo es el que te cuenta todo. Todo te cuenta cómo hizo, qué tal, qué por acá. En el segundo paso, el detective con la lupa de la curiosidad ya empieza a hacer preguntas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? Entonces, el detective la va a escuchar activamente. El primer paso es responder a lo que te pregunte. El segundo paso es escuchar activamente. Y el tercer paso es escuchar activamente, saber si te está escuchando o no. Pero ¿cómo puedes hacer estos casos? Como ya hemos visto anteriormente, el detective debe mirar a los ojos, debe escucharla atentamente, debe poder resolver lo que está haciendo y no tiene que sentirse que la otra persona la ayuda. Muy bien, esos 3 pasitos son útiles para que nosotros podamos emplearlos en nuestra vida y así no sentirnos un poco mal. Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que hice para escuchar atentamente a mi compañero? Mirarla a los ojos, por ejemplo, escucharlo, dejar que termine toda la frase, no hacerle preguntas, hasta que primero dejar que ella se desahogue, hable. Eso es lo que hicieron para escuchar a su compañero o a cualquier amigo que tengan en situación. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Quizá decirles, yo hubiera hecho tal cosa,
Quizá, por ejemplo, a ver, en un caso, yo no hice la tarea y un alumno está triste. ¿Cuál es el primer paso para que el detective, el que cuenta la historia, contará la situación triste, difícil, frustrante que vivió a responder las preguntas de que escuche el detective? El primer paso es el que el detective tiene que escuchar en el primer paso. Porque vamos a ver un caso en concreto. Por ejemplo, no hizo la tarea una niña. ¿Cuál sería el primer paso que el detective debe de hacer? Porque está triste. Preguntarle por qué está triste, cómo se siente, qué pasó. Entonces el detective va a escuchar. ¿Cuál sería el segundo paso del detective? Escuchar activamente. Ya no solamente va a escuchar y esperar que se desahogue, sino que el detective ya va a escuchar activamente cómo está contando su historia usando la lupa de la curiosidad. ¿Y de qué forma puede usar la lupa de la curiosidad? Preguntándole, observándole, saber si está diciendo o no la verdad. Y tercer paso es el que evalúa si está usando la lupa correcta. Evaluará si el que escucha realmente lo está haciendo activamente. O sea, si le está respondiendo a sus consejos, si está atento. Si está usando la lupa de la curiosidad, al final cambiará su manera de escuchar si no está atento. Entonces, todo esto consiste en saber escuchar a la persona. Entonces ya sabemos que el detective 1 deja que hable su compañero o compañera, 2 escucha activamente y 3 le da un consejo y evalúa si está atento o no. Esos son los 3 pasitos que todo detective necesita para saciar su curiosidad, en nuestro caso nosotros para aprender a escuchar mejor a las demás personas. ¿Cómo se sintieron al ser escuchados? Muy bien, se siente un desahogo. ¿Cómo se sintieron al ser detectives? Investigando ahí a su compañera de cada problema o cada situación. Es un poco divertido hacerla de detectives, no solamente para divertirse un rato con cosas así, pero también es bueno para conocer. Ahora, no solamente estos temas del detectives, no solamente nosotros los podemos emplear en nuestros compañeros, sino para investigar una tarea. Cuando nosotros investigamos una tarea, también nos volvemos detectives, también podemos emplear estos pasos, porque es útil para nuestra vida. Muy bien. Cuando pasamos por situaciones tristes, difíciles, o en las que sentimos cólera y queremos compartirlas con nuestros amigos, lo que más queremos es ser escuchados. Escuchar no es tarea fácil. La persona que escucha no solo tiene que tener oídos disponibles, sino que debe tener la intención de entender a la otra persona y demostrar esta intención con su comportamiento. Uno de los aspectos más importantes para que los niños entiendan la importancia de la escucha activa es que los adultos sepan escucharlos. Cuando un niño se siente escuchado, siente que sus ideas, sus emociones, sus pensamientos son valiosos y dignos de ser compartidos, esto refuerza la autoestima del niño. La escucha activa es una manera de expresar nuestro respeto hacia los demás. Muy bien. Les estoy dejando una ficha donde dice que vamos a leer el caso del caso para contarle al profesor que ya le hemos analizado, que ya sabemos que podemos buscar soluciones a este problema, quizá conversar más con el profesor, quizá reforzar más nuestra autoestima para que no nos choque y tratar de cambiar algunas cosas que nuestros compañeros no les gustan, no por el bien de ellos, sino para nuestro propio bien, de repente como ser más responsables en nuestros trabajos académicos, quizá. Ahora en esta pandemia estamos trabajando individualmente, no hay ningún problema. Y en esta ficha dice,
usando mi lupa de la curiosidad. Menciono 3 situaciones en las que es más difícil usar la lupa de la curiosidad. Por ejemplo, puede ser estudiar, investigar, quedarme callado, escuchar a las personas, etcétera. Ya eso lo van a poner ustedes de acuerdo a su criterio. Muy bien, entonces ya sabemos que cuando nosotros escuchamos a una persona nos estamos convirtiendo en detectives. Muy bien, eso ha sido todo nuestro tema de hoy. Que tengan un lindo día. Gracias.